de Juan. Estructura de Juan. Lo primero lo vamos a dividir en 2 puntos. Hoy, 2 puntos. Vamos a ver las revelaciones, 3 revelaciones y 3 testimonios. Todo está en el primer capítulo. Todo está en el primer capítulo. 3 revelaciones y 3 testimonios. Acuérdense que después seguimos con 5 fiestas y 7 señales. Está todo preparadito. El Espíritu Santo lo preparó para el que quiere verlo. Bueno, ¿te acordás, no? Como era la invitación a la clase de Jesús, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. El que quiere. El que tiene oídos para oír, oiga. Los que tienen que tener hambre de estas cosas a medida que va pasando el tiempo son los creyentes. Es triste cuando no quieren gustar del panal, porque para eso se escribió ese libro. Para eso se escribió. Y se puede. Y se puede estudiar. Bien. 3 revelaciones. La primera de todas es el Verbo eterno. Esta es la primera revelación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Listo. Acá en esta clase todo el mundo sabe de que ya la idea precristiana, en algunos sabios, 500 años antes, ya era de que había una razón que manejaba todo. Una razón. Adoraban, prendían velas, lo que vos quieras, pero ellos sabían que había un principio que gobernaba todo. Un principio. No lo conocemos, decían. No lo conocemos. ¿Sí? Está en todos lados, pero hay un principio. Ellos observaron de que el pato se movía de una manera, la gallina de una manera, el perro también, el viento soplaba, etcétera, etcétera, se movían los árboles, sabía que el caballo comía el pasto, etcétera, etcétera, que la vaca comía pasto y que daba la leche. ¿Entendieron de que acá hay un ingeniero en una oficina? Hay un ingeniero, ¿entendieron? Ese ingeniero tiene la palabra. El que tiene la palabra coloca el orden. Si nosotros todos coincidimos que acá en castellano esto se llama silla, lo que lo identifica es la palabra. Si viene un inglés le va a decir chairs, y no son chairs, ¿qué es chairs? Porque no lo entendemos, porque la palabra define. La palabra define y coloca orden. En la disciplina castrense, el soldado lo que aprende pocas palabras y maniobra. Pocas palabras y maniobra. Lo que dice el soldado es ordene. Sí, mi. En el caso fue militar del ejército, ¿no? Pocas palabras, ustedes vieron, derechare, firmes, pum, voz preventiva, voz ejecutiva, pocas palabras, la conoce. Saludo, uno, toda la vez, de tanto ensayarlo, tanto reclutarlo, lo sabe. ¿Se comprende? No hace las cosas cuando quiere, ¿sí? Y si está en posición de disparo, prepare, apunte, fuego, todos a la vez. Entonces, porque la palabra es la que rige la palabra. En la escuela, chicos, adentro, se espera que los chicos pasen adentro de la sala. Chicos, al recreo. Entonces, la palabra coloca el orden de las cosas. Mamá, papá. Sí y no. Adelante y atrás. La palabra coloca el orden. ¿Entienden? Esto lo vieron los sabios con el tiempo. Acá hay un principio que maneja todo. El logos, la palabra, la que pone el orden. Ahora vamos entendiendo, entonces, revelaciones del verbo, o del logos, acuérdense, en griego el logos, del logos. Juan habla de esto y dice que es eterno. Los sabios decían eso. Hay un principio que estuvo siempre, dice, que tiene que estar siempre. Heráclito, por ejemplo, decía que las cosas que estaban en continuo movimiento. Dice que una persona nunca se va a bañar o va a pasar 2 veces por el mismo río. Muy bien. ¿Por qué? Porque el agua del río está pasando. Si te metes de vuelta, ya no es la misma agua, no es el mismo río, es otra agua. Todo está pasando. Si me afeité hoy, ¿sí? Mañana me tengo que volver a afeitar. Porque está pasando el tiempo. Y la arruguita también, y la panza también, porque va pasando el tiempo. Y la cintura también, porque va pasando el tiempo. Entonces estos tipos se dieron cuenta de eso, de esas cosas. Entonces está la temporalidad y pasa. Ayer, hoy, quizás si Dios quiere, mañana. Ayer, hoy, quizás si Dios quiere, mañana.
Está en movimiento el universo. Está en movimiento. Permanentemente. Entonces, de hecho, la Biblia después lo va a decir también. Dice, pronto, dice, pasamos y volamos. ¿Se acuerdan? Está en movimiento. Entonces, resulta que el logos es el verbo eterno. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Ahora vos te das cuenta de que Juan no está hablando como desde la ley de Moisés. Es obvio que no. Lo único que tiene de la ley de Moisés ahí es: yo soy el que soy, el que siempre estoy. ¿Cuál es tu nombre?, le dijo Moisés. Yo soy, y si estoy siempre. Yo estoy siempre. Lo demás pasa. Pero el arcángel Miguel, tiene cumpleaños, un día lo hice. ¿Qué? El arcángel Miguel tiene cumpleaños. Serán años celestiales, pero tiene cumpleaños. Porque un día los hizo. A los ángeles los hizo. ¿Entendemos esto? Un día hizo ángeles. Dice que al principio creó Dios los cielos. Los cielos tienen fecha. No son fechas nuestras, pero tienen fecha, tienen comienzo, tienen principio. Entonces, Él estuvo siempre. Ahora esto es loco para Juana, para Andrea, para Roxana, para Adri. ¿Por qué? Porque pues te enterás de que el lobo te está diciendo: con eterno amor te amé. Entonces vos te sentís las ganas de besarte y de abrazarte. De decir: ¡ay, me quiere desde siempre! Desde siempre me quiere. Soy un ser pensado por Él, que simplemente ahora me toca pasar por acá. ¿Sí? Soy un ser pensado por Él y cambia todo. Así que esto es tremendo para nuestra fe. No es que se le ocurrió ahora salvarme, no. El día que te salvó es la circunstancia que eligió, pero ya estaba en el plan. Ya estaba en el plan de Él. Por eso va a decir: porque para siempre Dios es su misericordia. Siempre su misericordia. Porque la misericordia se manifiesta para el cumplimiento de su plan. Tengo que ayudarte, tengo que salvarte, porque ya sé que vos no podés. Ya sé, pero te amo. Entonces la misericordia de Dios se extiende, lo que para nosotros parece otra oportunidad, pero está en su plan. Ya está en su plan. Así que acá tenemos entonces el eterno Hijo de Dios, como verbo, ¿sí? Alguien que quiera leer el versículo 15 también, de capítulo 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Preexistencia. Eso se llama la preexistencia de Cristo. Preexistencia desde el punto de vista carnal. Cristo para nosotros existe desde el momento de Navidad. Para nosotros en la tierra existe. Pero Él tiene el Logos eterno. Existe encarnado desde allí, desde la Navidad, que llamamos la Navidad. Pero es antes que yo, dice Juan. Él es antes que yo. Así que qué importante es entender de que el Señor se manifiesta allí en Juan como verbo eterno, que ya tenía contexto de siglos atrás, ¿sí? De esa palabra que regía todas las cosas, la palabra. Eso te va a ayudar a valorar la palabra, porque cuando vos veas que dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, pero esta palabra, sí, lo creo. ¿Cómo no lo voy a creer? Si rige todo, rige. ¿Cómo no lo voy a creer? Lo único en lo cual yo me puedo equivocar es colocar mis propias expectativas en eso, ¿sí? Utilizar la palabra para mi beneficio. Ay, ayúdame. Como que el que sale a robar y dice: Señor, ayúdame. Más o menos. O ayúdame, Señor. O está pidiéndole para que podamos ser campeones del mundo. Ay, Señor, ¿qué? O va ahí al ¿cómo es? Cuando se juega la plata, ¿cómo se llama? Claro, ayúdame, Dios. Bueno, es obvio, estoy usando mi ignorancia, en mi necesidad humana, ¿sí? Y Dios aún así puede tener misericordia. Pero qué importante es entender que si yo tomo la palabra pura, por eso la palabra pura del Señor es: hágase tu voluntad. Porque esa es la palabra pura. Así que la hizo Jesús, esa palabra la expresó Jesús en carne y hueso. Él dijo: no,
Si se puede pasar la copa, quiero pasarla. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Una escuela maravillosa de José Israel. Maravillosa. O sea que él tenía voluntad humana, pero la rindió por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Así que bueno, vamos a ver este pensamiento que tiene Juan, cómo tiene confirmación también en la revelación que recibe Pablo. Colosenses 1, 15 al 16, ¿quién lo quiere leer? Que nos va a servir también para la segunda revelación también esto, ¿eh? Colosenses 1, 15 al 16, ¿quién lo quiere leer? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, fíjense que ahí Pablo tiene la misma percepción y la misma revelación que tiene Juan. Tienen la misma percepción. Estamos hablando de un rabino judío, evidentemente ha sido transformado. Obviamente que también lo discipuló Jesús personalmente a él. Pero vemos esa tremenda revelación. Al punto tal que es ir hasta los principados. O sea que los principados que fueron echados del cielo, que son diabólicos, también fueron creados por él. Mirá si no los conoce. Por eso ellos también lo conocen. Y por eso opera la autoridad del creyente cuando en el nombre del Señor dice echarán fuera demonios, porque ellos lo conocen y saben la autoridad de ese nombre, lo conocen. Así que qué importante es entonces que tengamos en cuenta ya esta revelación que también tiene Pablo, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que también Juan dice. Bueno, en segundo lugar, la segunda revelación es el verbo en la creación. Y lo hemos leído recién, a través de lo que dice Pablo también allí. Pero en el versículo 3 del capítulo 1 de Juan, si alguien lo quiere leer, el 4, el 9 y el 10, hasta cuál como está colocado acá. Si alguien lo quiere leer. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está. Obviamente lo rechazaron, ¿sí? Lo mataron a la cruz. Estaba en el plan de Dios ya, porque ya sabía que el intelecto humano y el corazón humano estaba tan lleno de pecado que no lo iba a aceptar. No estaba, salvo que se repitiera, ¿sí? Pero era necesario por aquellos que no se arrepentían, que no lo reconocían, que éramos nosotros, que fuera a la cruz a pagar y cumplir con la ley. Cumplir con la ley. Ahora, qué interesante es una parte que leyó Adrián, uno de los versículos, ¿cómo dicen cuál es? Que dice de que aquella luz verdadera que alumbra a los judíos, a los evangélicos, a todo hombre. Así que no sé a quién les entregaría, altares, si se quieren, idolátricos, heráclitos o los demás. No sé a quién les pondrían flores, o sacrificarían corderos o hasta humanos. No sé a quiénes, ¿sí? Pero evidentemente alumbraba a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Y hoy nos damos cuenta que desde la perspectiva filosófica, vemos que 500 años antes ya estaban viendo que había una mente que gobernaba todo, que estaba gobernando todo, que era la causa que estaba siempre. Este principio era interesante porque se consideraba eso como causa que estuvo siempre, Bien, así que encontramos allí el verbo en la creación. Vamos a ver Pablo cómo lo ve en Romanos. Es interesante, hay que leer la carta de Romanos, queridos. Está dividida en dos partes, pero es evangelística, hay que leer Romanos con todo el amor y la dedicación. Vamos a leer Romanos ahí, el texto que puso Eluria, Romanos 11, 34 a 36. Si alguien lo tiene. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Más vale que Pablo está al tanto de la cultura helénica y sus interpretaciones y los sabios que vivieron 300 años antes que él. Más vale. Sí, era un erudito, criado en la cultura judeo-helénica. Más vale. Pablo es un tipo muy abierto, y los conoce. Dice, pero ¿quién de ellos va a aconsejarle al Señor? Y va a decir, pero ojo, que de él y por él y para él son todas las cosas. Muy interesante. Y después ya vamos a ir a Efesios. En Efesios va a decir que todas las cosas también se mantienen en él subsisten. Bien. La tercera revelación que tienen allí ustedes fíjense que está todo en el coso, ahí en el capítulo 1, lo van viendo, ¿no? Las tres revelaciones están allí. Primero como creador, segundo como el que ha creado las cosas, y ahora vamos a la tercera. Ahora lo presenta Juan como redentor. Todo en un capítulo, ahora lo presenta como redentor. Le está haciendo el mensaje a los argentinos, a los gentiles, al mundo le está hablando Juan. Bueno, ahora va con la revelación, el verbo redentor, el verbo en la redención. Juan 1, del 11 al 14. Juan 1, del 11 al 14. Los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá es muy interesante lo que dice Juan, porque por un lado va a decir justamente de que Él es el Redentor, pero no todos lo van a reconocer, pero a los que lo reconocen, ¿sí? A los que lo reconocen, les da potestad, ahí está la adopción, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una adopción que está haciendo. Y va a decir algo, no son engendrados como los judíos. Mateo lo hace distinto, porque va a colocar hijo de Abraham, hijo de David, o sea, engendrado de qué? De sangre, los descendientes. O sea, soy judío, listo, yo pertenezco al pueblo, pertenezco al pueblo elegido. Entonces, estos no son engendrados de carne, ¿sí? Ni de sangre, ni de voluntad de varón. Así que esto nos está hablando justamente de que la salvación se extendía para el que cree, para todo aquel que cree. Es revolucionario, lo que está diciendo Juan. Es muy profundo. Así que cada texto que les estoy dando para leerlo en casa es para que ustedes lo tomen y sepan, me alcanzó a mí, me tocó a mí, me alcanzó a mí, me dejó la puerta abierta a mí. Entonces, y van a poder ver la profundidad que tiene cada texto. Bueno, seguimos entonces sobre el verbo redentor o el verbo en la redención. Miren lo que dice Pablo en Efesios 1, del 5 al 14. Tenemos que leerlo, son varios, pero hay que leerlos. A ver, ¿quién lo lee? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, escuchen, acá hay algunas cosas muy interesantes que habla Pablo. Pablo desarrolla todo esto que vemos en Juan en un capítulo, ¿notaron? Lo desarrolla, hace un trabajo pastoral, está dando este curso Pablo ahí. Ahí dice, no se me apuren, quiero que lo lean todo y que lo piensen. Es un misterio, pero tienen que conocer ustedes, dice. Y, por supuesto, va a hablar justamente de que es una gracia. 3 veces se va a repetir que fuiste elegida vos y fui elegido yo para la alabanza de su gloria. La gracia, es decir, Hugo no lo merece, vos no lo mereces, para que se vea la gracia y sea alabanza para la gloria de esa gracia. Por eso Jesús insistía tanto en que el que quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo, al yo. Porque si mantiene el yo, quita gracia. Si estoy yo, no lo necesito. Lo merezco. No soy tan malo como el otro. Soy mejor que vos. Entonces eso le quita la gracia. Entonces, por eso es tan importante que podamos entender que el motivo de nuestra vida, 3 veces lo repita ahí, ¿cuántos son? 9 versículos, ¿no? Andrea. Lo va a decir 3 veces, lo va a decir la misma frase, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso él mismo, su propia experiencia, pues va a decir, cuando el tema de que le pide que le quite el aguijón, ¿se acuerdan? Dice, ¿por qué? Por gracia, para la gracia. Te necesito así, con ese aguijón para la gracia de Dios. Lo repito, porque yo no sé si tienes un aguijón. Capaz que el aguijón tiene nombre, ¿no? Vive con vos, capaz. Capaz que el aguijón es un problema económico o una enfermedad. Pero el aguijón, la falta de plenitud física o de salud, no deja de dejarte el gran camino de la gracia. Y la convivencia y el trato te puede llevar o a salir de la gracia porque vos te consideras que sos mejor o el otro es culpable, o a que se levante la gracia de Dios. ¿Vieron qué profundo que es? Espero que sean 2 pastores por mañana, Todos, Todo esto está para enseñarse, ¿o no? Lo van viendo, ¿no? Lo que es el contenido del Evangelio. Es por gracia. Pablo lo va a resaltar cuando dice, porque por gracia ustedes son salvos. Y esto no es de ustedes, pues es un don se regala, él lo da. Bueno, así que encontramos acá de que en la redención se presenta justamente, a Jesucristo como el Redentor, ¿sí? Como el Redentor, aquel verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Así que qué importante es esto. Bueno, vamos a ver a Pedro también, el primer sermón que predicó la iglesia, y ustedes me van a disculpar, pero tenemos que leerlo en todos los versículos que le voy a dar ahora, que es Hechos 2, del 14 al 42. A ver, ¿quién lo quiere leer? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba del cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, Señales. Sí. por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con ustedes hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltados por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sigo? Ok, perfecto. Ese es el mensaje. Este es el mensaje. Como el apóstol Pedro toma justamente la cristología de Cristo como descendiente de David y que iba a resucitar. Es tremendo. Dice, no es David. Porque David dice, tenemos el cuerpo acá tenemos la tumba. Dice, pero el Señor justamente descendería de esa familia de David, ¿sí? Y se profetiza allí la resurrección de Cristo, ¿sí? Y se lo confirma como redentor. En definitiva, el mensaje era Jesucristo redentor. Y fue tremendo, justamente aquí la primera predicación. Nos cuesta creer, analicen por un momento, que 50 días atrás un hombre llora porque canta un gallo. 50 días atrás un hombre llora porque Jesús le avisó que le iba a fallar, que lo iba a negar. Y él no, tosudo como nosotros también somos, ¿no? Y el gallo cantó y lloró amargamente. Así que lo que hace el Espíritu Santo es muy importante que revalidemos esto para la experiencia de nuestras propias debilidades, de nuestros propios temores. Es el Espíritu que nos transforma, el que nos cambia. Nosotros intentamos hacerlo nosotros, obligándonos a tratar de practicar una disciplina. No, es una rendición. Por eso te cuesta. Y si por ahí te sale algo parecido, es una conducta hecha por vos. Con buena intención. Pero para que salgan los Pedro, los rústicos pescadores, para que salga una sabiduría como la de Juan, rústico pescador, o para que salga un hombre legalista cerrado como Pablo, necesita ser tocado por el Cristo. Tiene que haber un proceso. Si no, es una pretensión y una interpretación del Espíritu. Pero tiene que correr por dentro. Así que qué importante es esto. Yo sé que esto nos va a abrir, este estudio sirve no solamente para que lo sepas, sino si te abre canales de búsqueda del Señor, revisándote hacia adentro. Es muy difícil enfrentarse consigo mismo, como yo. Pero él contiene todo lo que es la parte humana, con más virtudes que otros quizás. Quizás trabaja mejor, son más inteligente, más ordenado, etcétera, etcétera. Pero perteneces a la raza humana. Lo estás haciendo en la raza humana. Hace falta rendición. En la rendición a Cristo es algo, un atorrante asesino que está muriendo al lado de la cruz y ese día se va derecho al cielo. Y un pescador como Pedro tiene ese mensaje. Es decir, Pedro no puede predicar eso. Ni por lo que falló 50 días atrás, ni porque no tiene la cultura para hacerlo.
Así que, y Juan, y hablemos que lo estamos descubriendo. El Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo no es solamente hablar con algún don o algún idioma medio extraño, ¿sí? Es más que eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque somos muy practicantes religiosos. Nuestra tendencia es la religión, porque la religión nos da una seguridad. Se hacen las cosas así, las sillas se acomodan así, las cosas tienen que estar así. Entonces la religión asegura, la aprende de memoria y está. Es diferente para de los católicos, etcétera, etcétera, pero es una regla, entonces es más fácil. Pero vivir en el Espíritu es más difícil. Es más difícil. Porque el Espíritu Santo hay que tomar la persona y llevarla a su propósito, en contra de lo que nosotros queremos. Bueno, seguimos adelante. Tenemos entonces el verbo redentor o el verbo en la redención ahí detalladitos. Ustedes ven que estas tres revelaciones, ¿las identificaron? Las tres revelaciones en el capítulo 1 de Juan. Están las tres revelaciones. Las tres. ¿Sí? Y también refrendadas por Pablo y por Pedro allí. Vamos a los testimonios. Este va rapidito, segundo punto, los tres testimonios que vamos a encontrar. El primero es el testimonio de la encarnación, que está en el capítulo 1, ahí donde estamos, obviamente, versículo 9, 14 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo está en el capítulo 1. Hay que encontrar el orden nomás, el diseño que está dado. Todo. No es cosa suelta que tiene Juan. No, está siguiendo un diseño para que en esta clase intentemos ver el objetivo. ¿Se comprende? Todo. Así que va siguiendo un diseño. Así que acá encontramos la encarnación. Versículo 9, versículo 14, que ahí se pone como testigo presencial, y el 18, a nadie lo puede ver, nadie lo vio. Moisés agata la espalda, ¿se acuerdan? Nadie lo vio, pero el unigénito del Padre lo mostró. Por eso, un tipo como Tomás, que me identifico tanto, creo que vos también te identificarás, metió el dedo en ¿te acuerdan? En los agujeros de los clavos, y acá en el costado donde la lanza entró, le metió la mano allí y cayó, el hombre cayó derretido. Y dijo, Señor mío, no le dijo Jesús, le dijo, Señor mío y Dios mío. Quedó derretido, fulminado quedó Tomás. Se terminó la incredulidad. Después de eso lo que te queda es morir por él, ¿o no? Vos tenés que morir por él. No queda otra. Está todo definido en Jesús. Así que bueno, la encarnación, testimonio de la encarnación, ahí lo da Juan. Segundo, testimonio de la última dispensación. Precisamente creo que fue Adrián el que leyó la palabra dispensación, en uno de los versículos leyeron, no recuerdo cuál de los textos, se habló de la dispensación, creo que lo escribió Pablo seguramente. En uno de los textos ahí habla. Dispensación significa el orden en que se va dando, o etapas, en la manera que se organizan las etapas. Las etapas. Vamos a ver. La última dispensación, porque tuvo la dispensación de la humanidad, la primera parte de Génesis, los capítulos, de Génesis 1 al Génesis 11, luego comienza la dispensación de Abraham y todo eso, de los patriarcas, la época de los patriarcas, luego la dispensación de la ley clave, que por Moisés viene la ley. Esto ya tiene un orden, esto es así harás, siempre la palabra es así harás todo, así lo harás. Se establece la ley, se establece. Y luego viene la dispensación que estamos estudiando ahora. Bueno, tenemos el testimonio de la última dispensación. ¿Quién quiere leer Juan? Capítulo 1, versículos 5, 8, 15, 19 y 28, versículos que están allí. ¿Quién lo quiere leer? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. 8, ¿no? Ahora Sí. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? El 15. Está hablando Juan el Bautista. De Juan el Bautista está hablando. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí
es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sigue? Sí, el 19. Está haciendo un esfuerzo Julia con nosotros antiguos. Yo conozco que hizo Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Le preguntaron a Juan: ¿vos quién sos? Profeta. Es decir, no, yo soy la luz. Yo no soy la luz. Viene detrás de mí uno que es primero que yo. Uno que viene primero que yo. Y otros evangelios, no Juan, otros evangelios dicen: yo no soy digno de desatarme el calzado, ¿se acuerdan? ¿No? Completan toda la narración. Y así que bueno. 28 dice: Sí. Estas cosas sucedieron en Betabara. ¿Ves? Betabara. Creo que llevo bien. Betabara. Esta vez acá me la habré pasado varias veces. Al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahí. Bueno, todo esto está marcando la última dispensación. El último tiempo del Antiguo Testamento. Juan está cerrando, está haciendo así. Al punto tal que va preso y después le asaltan las dudas. Y manda a preguntarle a Jesús. Por los discípulos de él le manda a preguntar: che, vayan a preguntarle a Jesús: ¿sos vos el que teníamos que estar esperando o no? Porque si no, tengo que empezar a hacer un pozo y salir de la cárcel. Porque mi trabajo es este. Yo cierro la dispensación, pero tiene que venir el nuevo. Así que Juan pregunta: ¿es este? Y Jesús le contesta: ¿por medio de qué? A ver. ¿Por medio de qué le contesta? Por señales. Dígale a Juan que... ¿Se acuerdan, no? Las señales. Las señales. Juan necesitaba saber las señales. Así que qué importante es esto. Le contesta por medio de las señales. Bien. Que va a estar de alguna manera respaldando el ministerio de Jesús. Bien, esta es la última dispensación. Ahora vamos al inicio de la nueva dispensación, que está en el capítulo 1, a partir del versículo siguiente, del 29 al 51. Leando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. ¿Qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo: nueva dispensación. Porque los judíos en la antigua dispensación, ¿qué llevaban al templo? Un bichito, un corderito, ¿se acuerdan? Y por si no lo llevabas, tenías la posibilidad, te ibas con plata y pagabas en el templo y te vendían el cordero. Es importante, si se puede, explicar qué es dispensación. Etapas, son etapas, como estaba la etapa de la ley. Se termina la etapa de la ley. Por eso después el autor de los Hebreos les va a decir esto. Todo el libro de Hebreos está preparado para mostrarte que lo que es válido es justamente esta dispensación, ¿sí? La gracia, el tiempo de la salvación. Y Pablo le va a decir a los Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a volver a esclavizarse? ¿Se acuerdan? Guardan los días, los meses, hacen una mezcla de cosas, ¿sí? Que es lo que hacen hoy los adventistas y otros, hacen una mezcla. Pastor, ¿no son salvos? No, yo no puedo juzgar que no sean salvos. No, pero no están viviendo la nueva dispensación, que es por pura gracia, es por pura gracia. Bueno, seguimos ahorita, disculpa. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Eso ocurrió en el bautismo, que preguntó a la semana pasada, pero no lo relata el bautismo. Él va a otro tema. Él va a la confirmación de una paloma, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, para confirmarlo, porque lo que Juan quiere mostrarle no es el bautismo, sino de que es el Logos. Él es el verbo que está allí, encarnado. Eso quiere Juan mostrar. Bueno. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo.
y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Digan conmigo, nueva dispensación. Ahí está. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Digan conmigo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde te congregas? Queremos saber de vos. Muy bien. Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué programa que le dejó, ¿no? Qué programa que le dejó, qué expectativa. Bueno, así que encontramos allí la nueva dispensación, en todo este desarrollo de Juan. Y ahora vamos a ir a la conclusión de toda esta estructura, de esta parte del tema de hoy. Y vamos a estar cerrando el tema. Y lo vamos a hacer a través de estos pasajes bíblicos. Alguien que busque Primera de Juan, obvio el mismo escritor es, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Será el mismo? Sí, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está, para que el propósito se cumpla. Es interesante, casi yo lo leí a Adrián y yo pensaba, digo, que olvido hacer una tarjeta de invitación para la iglesia así. Sí, quieren tener comunión con Dios y vengan también a tener comunión con nosotros. Qué bueno, ¿no? Habla mucho de eso, ¿no? También. Bueno, vamos a Judas, que hermano del Señor. Ustedes saben que uno de los hermanos del Señor, aparte de Santiago, era Judas también. Que probablemente se convirtió después de la resurrección, porque ni aún sus hermanos creían en él. Cuando preguntan por Juan, por Jesús, dice: no están entre nosotros, no es este hijo del carpintero, decían los que no creían en él, ¿no? Este no es un vecino nuestro, no es hijo del carpintero, dice, y aquí no están con nosotros su madre y sus hermanos, y ahí los nombra Santiago, Judas. Bueno, este probablemente es uno de los hermanos de Jesús, el que escribió esta carta. Bien, pero obviamente no estamos hablando de Judas el traidor, ¿no? Así que bueno, vamos a entonces Judas 1, 17, versículo 21 y 25. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, lo que estoy colocando es un combo de versículos para que podamos ver la cristología, para que podamos ver. Y en el caso de Judas es interesante cómo lo ven. Repetirlo de vuelta en los textos. Son muy profundos y es un libro que muy poco lo leemos. Convengamos que lo leemos muy poco. No sé si nos espanta el nombre, capaz. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Había muchos evangelios circulando? No. Eran conjuntos de frases. Lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Conjuntos de frases, dichos de los apóstoles, el famoso documento Q, quizás. Unos contaban milagros, contaban. Y cualquier duda preguntaban a los apóstoles, los de la primera hora. Entonces, esto figuraba como verdad. Después, más adelante, lo que va a estar durante mucho tiempo era el credo apostólico. Es un resumen de la fe ante una sociedad que era muy poco los que estudiaban. La gente no sabía, de nuestros tatarabuelos para aquí, o bisabuelos, muy pocos sabían leer y escribir. Imagínense hace 2000 años atrás. Si nuestros bisabuelos no sabían leer y escribir, nuestros bisabuelos, imagínense 2000 años para atrás. Eran muy poquititos los profesionales. O era sacerdote, o había sido algún militar o algún funcionario. Pero si no, la gente no sabía leer ni escribir. Entre nosotros, hoy, nuestra generación, todavía hay algunos mayores que no terminaron la escuela primaria. Y algunos aprendieron de manera personal. En el ejercicio de hacer las cosas fueron aprendiendo, ¿sí? Pero la gente, entonces, se hace un resumen de la fe. ¿Por qué? Cuando no hay una regla, no hay una palabra, no tenemos el Nuevo Testamento, la gente empieza a manejarse por tradiciones. Hoy todavía, hasta el día de hoy, tenemos hermanos que de pronto parecen inspirados y logran tal cosa y logran tal cosa, y nos pasa. Hoy en nuestras congregaciones toman iniciativas. ¿Te pasa, Belgrano? En un caso, toman iniciativas. Entonces, porque hacen una interpretación personal. Entonces, todo eso, imagínense, agravado que no hay una palabra para regirse. Porque lo único que había era el Antiguo Testamento, pero de Jesús, poco. Si vos querías saber de Jesús, era lo que contaban los apóstoles. Y cuando en el nombre del Señor oraban esa palabra, ocurrían los milagros. Así fue la iglesia. La iglesia no siempre tiene ese libro que tenés vos o la aplicación que tenés hoy en el celular. No fue así. Eso es ahora. En estos últimos 2 siglos. Esto es ahora. Así que, por eso dice, recuerden, leer hacia vuelta ese texto. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Era una autoridad, los apóstoles, por eso mi concepto personal, por favor, tómenlo y respétenlo desde ese punto de vista. Yo tengo una definición sobre el apostolado. Para mí el apostolado es pre-Nuevo Testamento. Después lo demás no lo encuentro aplicado hoy. Me parece que el traje pastor es tan grande que yo todos estos años no lo puedo llenar. Y el trabajo de evangelista o director de escuela bíblica o de lo que sea es tan grande que me parece que colocarme otro título es lo que ha llevado a veces también inclusive a la iglesia a buscar rangos de cardenal y terminar por el papado. Finalmente. Respeto a muchísimos hermanos nuestros, ¿sí? Yo no les llamo apóstoles porque son colegas míos, está bien, yo los llamo. Para mí es que hace González, que hace Coso, que hace Carlos, pero yo no te digo apóstol. No digo apóstol porque no. Apóstoles me figuran los que estuvieron con Jesús, a mí. Y todavía no hay alguien que me haya hecho entender lo contrario, de que un nuevo ministerio, después por el Espíritu Santo, del apostolado. Entonces, pero eso es personal de su pastor, por favor. No es absoluto, es la manera que yo interpreto esa parte del ministerial. Ni va en desmedro de los que lo tienen, ni las iglesias que tienen apóstoles o lo que sea, no va en desmedro. Así que bueno, pasamos al otro texto y ya estamos terminando. Quiero dar el horario, acá estamos. 1 Juan 5:20, gracias Andrea. 1 Juan 5:20, con esto estamos terminando. Acá no, A ver, dale, a ver. Bueno, ¿sabes
Escuchen todos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. Damos un aplauso. Pónganse de pie, queridos. Gracias por su paciencia.